Dios les bendiga, hermanos, hermanas, ministros y ministras. Nos encontramos en la lección 10, Dimensiones del pecado. Hemos ido dialogando acerca de la caída del hombre, hemos ido dialogando acerca de las consecuencias del pecado y la naturaleza del mismo. Y ahora vamos a continuar dialogando sobre las dimensiones del pecado. El pecado es una injuria personal contra el carácter santo de Dios. Por eso, después de contemplar como Isaías la gloria de Dios, nos damos cuenta de nuestra miseria moral que el pecado involucra. Vamos a leer juntos Isaías 6, del 1 al 7. Isaías 6 nos cuenta esta experiencia que tiene Isaías con Dios. Dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué tremenda es la experiencia que tiene Isaías con Dios. Y al ver esa gloria de Dios, aún se da más cuenta de que Él está muy lejos, está muy alejado de esa santidad de Dios, y que se considera a sí mismo como un hombre inmundo de labios que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Está diciendo, en otras palabras: soy un pecador, no merezco estar delante del Señor. Y hasta Él exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque sabía que no podía estar, aún que él fuera un hombre de Dios, no podía estar en la presencia de Dios, porque la santidad de Dios lo podía literalmente matar. En este sentido, la Biblia llama al pecado impiedad, ¿no?, con la idea de irreverencia. Impiedad es que no hay reverencia, no hay una reverencia, no hay respeto. Y en 2 de Timoteo 2:16 vamos a ver el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Si leemos desde el versículo 15, vemos que lo está aconsejando a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, a la ausencia de reverencia. Y esto es lo que debía evitar Timoteo. En este momento donde no se estaba usando las palabras de manera correcta, él tenía que evitar
caer en esta tentación de usar las palabras de manera incorrecta y produciendo más impiedad. Por otra parte, hay otra palabra, también se menciona aquí, que es la palabra iniquidad, y significa disconformidad con la ley en forma desafiante. Romanos 6:19 nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué importante darnos cuenta cuando aquí le está diciendo en versículos anteriores que aunque erais esclavos, dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Y por eso, por esa libertad en la que ellos ya estaban en Cristo, tenían que tener cuidado de volver a ese estado anterior de iniquidad, de desafiar la ley de Dios, porque iniquidad es actuar con maldad, con una injusticia grande. Y le está diciendo aquí: ten cuidado de servir, que vuestros miembros sirvan a la inmundicia y a la iniquidad, a la maldad, a lo que no es correcto. Y así que ahora ya no sirven ustedes a la iniquidad, a la inmundicia, sino ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo tu ser, todo tu integridad de humano debe ser para servir a la justicia de Dios, para ser conforme a la ley de Dios, está diciendo. Y la injusticia es el tercer punto aquí mencionado. En primera de Juan 5:17 nos indica: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y nos recalca el 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y aquí señalamos que toda injusticia es pecado, es obrar mal, es hacer lo incorrecto. Y hay que nosotros evitarlo. Y sobre todo que sabemos que somos de Dios y que el Señor sí nos guarda, y debemos dejarnos guardar por el Señor, cuidar de hacer injusticia, iniquidad, impiedad. El pecado también es un desorden. Es un desorden o subversión del orden moral establecido por Dios. Un levantamiento contra el orden moral establecido por Dios. Y aquí menciona 4 puntos: la perversión, la maldad, la rebelión y el delito. Dentro de la perfección, dice, o bajeza y aún malicia,
Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Levadura, como también es usado actualmente, es para dar una forma al pan, una manera, darle más volumen, ¿no? Que es más allá de la masa que ya es, se le aumenta más, se le echa más levadura y se hincha esta masa. Y parece un pan grande, esponjoso, pero en realidad cuando uno masca, se da cuenta que, ¿qué pasó? No hay aquí un pan consistente. Es que se había echado levadura, no era todo harina, no era todo un alimento concentrado, sino era un pan con levadura y con bastante levadura. Y aquí nos dice, no con la vieja levadura, sino una comparación. Esto es en el tiempo en el que esta bajeza, esta perversión, era para fingir que todo está correcto, ¿no? La persona andaba con esta levadura, con una máscara, diciendo que no hacía perversiones o bajezas, ¿no? Sino que por el contrario aconseja de sinceridad, no levadura de malicia, de maldad, sino de sinceridad y de verdad, que es lo opuesto, ¿no?, a la bajeza, a la malicia. Por otra parte, maldad significa perversión o depravación. Es uno de los términos más fuertes del Nuevo Testamento. Y rebelión, que es usada solo unas 8 veces en el Nuevo Testamento y significa transgresión, prevaricación, violación de la ley voluntariamente. Y esto ocurrió en el pueblo de Israel, sí. El pueblo se rebeló muchas veces y aún también es mencionado en el Nuevo Testamento como que reafirmar que el hombre transgrede la voluntad de Dios y se rebela contra Dios. Y Romanos 5:14 nos indica, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hablamos anteriormente acerca de que con el pecado reinó la muerte, vino la muerte, tanto física, espiritual y eterna. Y esta muerte, ¿no?, se continuó dando desde que el primer hombre pecó. Quizás no transgredieron, no hubo una rebelión tal cual la hubo con Adán, directa, ¿no? Pero sí siempre ha habido esta rebelión en el corazón del ser humano posterior a Adán. Y aquí nos da un mensaje de esperanza, ¿no?, el cual es figura del que había de venir, que se refería a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vamos bien a leer 1 de Timoteo 2:14.
y que nos habla acerca de que hubo una primera persona que fue engañada, que fue Eva, ¿no? Que ocurrió en esta rebelión. Luego Adán, ¿no? Luego Adán. Y claro, Eva fue la primera en ser engañada e incurrir en la transgresión, lamentablemente. Y el ser humano se ha caracterizado por rebelarse contra Dios, por alejarse de Dios, por no querer aceptar en sujeción la voluntad de Dios. Y otro punto es el delito. Error, falta, transgresión, pasar la barrera. Romanos 5:15 nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En medio de la transgresión que generó que muchos murieran, ¿no? Por la transgresión de Adán, ¿no? De Eva y de Adán. En medio de esto nos muestra otra vez que el don de Dios por la gracia de un hombre, que abundó la gracia en medio de la transgresión, en medio del delito, en medio de alejarse de Dios, en medio de hacer lo que bien les placía. Hebreos 2:2 nos dice que todo delito, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Una consecuencia frente a este pecado de transgredir, de pasarse la barrera, de no aceptar los límites permitidos por Dios. El pecado es una mancha moral en el ser humano. En este aspecto, la Biblia lo llama inmundicia, impureza. También denomina el pecado con sentido metafórico, tinieblas, el blanco, por ejemplo. Y respecto a las tinieblas, dice tinieblas o oscuridad, significa una herida en la luz, lejos del Señor, apartados de Dios. Estando heridos, aún así, desechar la luz y aceptar la oscuridad. Eso es lo que provoca el pecado. Errar al blanco, obrar mal, transgredir. Errar al blanco es compararlo con una persona que está tirando una flecha, está lanzando una flecha y de pronto no acierta el blanco, no acierta el punto donde debe acertar esta flecha. Pierde su rumbo esta flecha
y no caer en el lugar correcto. Errar al blanco, fallar, obrar mal, transgredir. Es más que solo un fracaso, es más que una equivocación. Juan 9:41 nos dice acerca de lo que Jesús le respondió. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos mismos estaban siendo engañados por lo que creían que era correcto. Y aún así afirmaban, sí, vemos, sí, no estamos ciegos, sí sabemos, sí entendemos. Y entonces, si ustedes entienden por qué pecan, por qué están haciendo esto, entonces dice, vuestro pecado permanece, porque no admiten que necesitan de realmente entender a Dios y que se está moviendo de esta manera sobrenatural. Y Él estaba haciendo milagros, nuestro Señor, pero aún así le estaban cuestionando. Y aún así no querían recibir la sabiduría de Dios. Y estaban ciegos en aceptar que era Dios mismo que estaba hablando con ellos. El pecado es siempre una maldad moral, una actitud, una actividad rebelde. De alejarse de lo correcto, de negarlo todo y no dejar ser enseñado. Concluyendo desde otro ángulo, podemos decir que el pecado es en su forma fallar en el blanco, en su sustancia, una actitud de resistir a Dios, en sus resultados, un estado de perversión moral. Clases de pecados. Dentro de las clases de pecados es muy difícil presentar una clasificación concreta y completa de todos los pecados actuales. Varían en clase, en grado, en algunos aspectos quizás. Sin embargo, según la Biblia, todo pecado es en esencia injusticia. Es algo que está en contra de lo justo, de lo que es correcto, y merece castigo eterno. En el Antiguo Testamento distingue entre los pecados cometidos con soberbia y los pecados cometidos sin intención. Dentro de los pecados cometidos con soberbia, vamos a revisar algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Isaías 5:18.
Vamos a leerlo juntos. Usted quizás ahí tenga su Biblia y me va a acompañar a leer. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Como si estuviera que estén haciendo bien, que hubieran hecho lo correcto. Se acercan, ¿no? Y dicen como esto no está mal, y aún con vanidad actúan, ¿no? Con soberbia, dice. Y el pecado como con coyundas de carreta. Y vamos a ir a Miqueas 7. Miqueas 7, 2, 3. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Faltó el misericordioso de la tierra, ninguno es recto entre los hombres. Cada cual arma red a su hermano. Tremendo. Es decir, cada uno vive de una manera egoísta y está tratando de hacer las cosas para solo su propio bienestar, aunque sea dañar a las personas que le rodean. Dice, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa. La corrupción, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma, como si fuera correcto lo que está diciendo. Y vemos que estos son pecados cometidos con soberbia, con altivez, aún llenos de egoísmo, de vanidad, haciendo daño a su prójimo y solo buscando su propio bien. Y bueno, el otro punto de los pecados cometidos sin intención, Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Puede la persona no darse cuenta de lo que está haciendo? Y ahí es cuando tenemos que tener en cuenta, en cuidado, en consideración, en que tenemos que dejarnos examinar por el Señor. Decir, examíname, Dios. Conoce mi corazón, conoce mi alma, conoce mi pensamiento, mis intenciones, lo que hay dentro de mí. Pruébame, toma un examen, como se dice. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Si yo no me he dado cuenta, si hay pecado oculto dentro de mí, yo no lo sé. Pero si hay en mí esta perversidad y yo no lo reconozco como algo malo, ayúdame, guíame en el camino eterno. Creo que esa debe ser también nuestra oración para cada uno de nosotros. No considerar que ya lo hemos alcanzado todo, sino que aún estamos en esta carrera de la fe y que el Señor cada día nos examine, hable a lo más interno de nuestro corazón y nos haga ver en qué estamos fallando. En este caso, los
pecados cometidos con soberbia eran castigados con severidad. No podían ser expiados por medio de sacrificios. Nos dice Números 15, 29 al 31. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Qué terrible, ¿verdad? Que hiciere algo malo con soberbia, que aún sabiendo que eso está mal, se enorgullece de lo que está haciendo. Y dice que esa persona que hace violenta a Dios va contra Dios. Y por ello ese castigo será cortado de su pueblo. Iba a ser apartado del pueblo. Iba a ser alejado de todo lo que conocía. ¿Por qué? Porque menospreció, tuvo en poco a Dios y su mandamiento, y por eso será cortado. Y su iniquidad, dice, caerá sobre esa persona. Los otros pecados cometidos, dice, sin intención, podían ser expiados con sacrificios y eran juzgados con menos energía. En esta distinción sale un principio fundamental. Los pecados cometidos intencionalmente son mayores que los pecados que resultan de la ignorancia o el error. Pero a los ojos de Dios todos los pecados hacen a uno culpable. Gálatas 6:1 nos indica: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, todo pecado hace a uno culpable, y todo pecado también necesita que la persona sea restaurada con un espíritu de mansedumbre. Necesario esto, y muy importante en la práctica ministerial. ¿Cuántas veces hemos estado expuestos a nosotros corregir o restaurar a una persona que ha fallado al Señor? Y estamos expuestos a poder decir que fallaste, pero también tenemos que estar dispuestos a corregirle y restaurarle con espíritu de mansedumbre, como lo haría el maestro, no negando su pecado, no diciendo que no está mal, no lo hizo tan mal, sino corrigiéndole, pero con mansedumbre, con paciencia, con el amor de Dios, como si también nosotros hubiéramos fallado. Poniéndonos también a nosotros como podemos estar en esa circunstancia, cómo nos gustaría que nos ayuden a ser restaurados. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tengamos bastante cuidado que nuestro corazón no se vuelva duro. No queremos que nuestro pensamiento, nuestro entendimiento sea llenado de las tinieblas, sino queremos que cada día podamos ser llenados del Señor. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aún así, él admite ese pecado, aunque fue por ignorancia, aunque fue en desconocimiento. Yo he sido, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, y acepta pecado, reconoce su pecado, sabe que aunque en ese momento ignoraba el conocimiento de Cristo, lo que hizo estuvo mal, fue pecado, y lo acepta y lo reconoce. Eso es muy importante, reconocer cuando fallamos al Señor. Primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Van a haber situaciones en las que una persona no sepa, no se dé cuenta que ya otros ya lo saben, se hacen patentes aún antes que ellos vengan a juicio, ¿no? Se dan a conocer, se sale a la luz todo. Pero en otros casos dice se descubre después. Pero igual afirma que pecado es pecado, sea que se descubrió antes, sea que fue a todo mostrado, o sea que se descubrió después. Pecado es pecado. La Escritura menciona un pecado que no puede perdonarse. Dice, se le conoce como el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Mateo 12. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Lucas 12:10 vuelve a repetir lo mismo: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Muchos eruditos aseguran que Hebreos 6 del 4 al 6 nos dice algo al respecto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio.
Y algunos estudiosos dicen que estos pasajes también se refieren a este pecado. Y en otro pasaje bíblico, en Hebreos 10, 26 al 27, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso es importante en nosotros cuidar nuestra relación con Dios, poder acercarnos cada vez más al Señor para que Él nos santifique y nosotros no caer de esa gracia y no pecar de manera voluntaria, de manera que desagrade al Señor, que ofenda a la gracia que hemos recibido. Y en 1 de Juan 5:16 nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es terrible. No queremos llegar a ser contados que ya no puedan pedir por nosotros restauración, sino por el contrario, queremos acercarnos a Dios y que Él cada día nos limpie de todo pecado. También podemos entender que hay dos tipos, un pecado original y un pecado personal. El pecado original fue un acto personal de Adán, pero también una depravación de la raza humana. Es decir, que llegó a todos nosotros por este pecado inicial de Adán. Además produce una corrupción más profunda que incapacita al hombre caído a levantarse por sí mismo en su estado de condenación. Y es importante tomar en cuenta esto porque la persona, el ser humano, por sí mismo no puede ser salvado de este pecado, no puede. Por más que haga buenas obras, por más que haga muchas cosas buenas, no puede ser salvado del pecado. El único que nos puede salvar, restaurar del pecado es nuestro Señor. Pero también hay otro pecado, el pecado personal, que implica mayor culpabilidad, pues produce muchas veces malos hábitos que ahondan la depravación que heredamos. Es decir, nuestra naturaleza ya es pecaminosa y por ello nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nos exponemos, a lo que nos exponemos, para no caer de esa gracia del Señor. Mateo 23 nos dice que es terrible hablándole a los fariseos que estaban ahí, les dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Desde el 31, qué terrible. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Aquí habla acerca de los antepasados del pueblo de Israel, que ellos mataron a los profetas. Con quien no estaban de acuerdo porque les decía la verdad directamente a los ojos, los mataban. Quien no les hablaba de prosperidad y de bendición al pueblo de Israel, los mataban.
quien les hablaba de un juicio y de que se arrepientan de los pecados, los mataban. ¿No les suena familiar esto? Sí. Actualmente también ocurre eso. Las personas a quienes dice la verdad de Cristo no lo aceptan y aún les persiguen. Hay una persecución. Y aquí por eso les dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¡Qué terrible! Es decir, ustedes lo están imitando, ustedes están volviendo a estos sus antepasados que mataron a los profetas, y ahora también ustedes se están levantando contra los profetas, contra el Dios mismo se están levantando. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Se está levantando este tipo de actitudes, de que antes sí hubo esta persecución contra los profetas, y ahora también la está viendo contra los auténticos profetas, contra los que predican la palabra tal cual está y declaran juicio. Y dicen que estamos en un mundo caído, y aún así las personas amontonan este pecado, así como antes hubieron personas que persiguieron a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser uno más de los que se levante contra la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Bien, el otro tipo de pecados de ignorancia y de malicia, existe una ignorancia culpable, ¿no?, que la Biblia llama insensatez. Y también el pecado de malicia. El pecado de malicia es aquel en que se encuentra más advertencia en la mente y mayor perversidad en la voluntad. La Biblia distingue desde Levítico 4:2 pecado de hierro, luego que no está exento de culpa el pecado de prevaricación, y también en Hebreos 10:26 resalta la voluntad. Vamos a leer estos pasajes. Levítico 4:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas por hierro. Y también dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí entonces indica que hay que tener cuidado con el pecado, y que aunque sea un error, una equivocación, algo en alguno de los mandamientos, no está exento de culpa. Dice el 13: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Es decir, aunque sea un hierro, no está exento de culpa. Por otro lado, también habla del otro pecado, que es
el de prevaricación, que una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Qué tremendo. ¿Cómo es que está atentando contra el Señor? Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Está ofendiendo al Señor también al ofender a su prójimo y quitarle algo que le pertenece a su prójimo y no es suyo. Entonces, aún en este sentido, ¿no? Esta prevaricación se puede dar en una persona que también es una autoridad y dicta una resolución a sabiendas que esto es injusto, ¿no? Y en este caso aún hiciere un pecado a sabiendas de que lo que está haciendo está mal. Entonces eso también es contado como pecado. Dice el 3, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Y le da un mandamiento, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una acción frente al pecado. También en Hebreos resalta la voluntad, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y tener cuidado con lo que realizamos. Pecados de debilidad y de presunción. Los pecados de debilidad son los que aún cuando manifiestan corrupción y desorden tienen el descargo de ser apresurados en el juicio, de poca energía en la voluntad. En una discusión acalorada se vierte en términos ofensivos. Por ejemplo, ¿no? Los pecados de presunción son los que se llevan a cabo con premeditación y que la voluntad se pone al servicio de la injusticia. Tenemos que tener cuidado con hacer injusticia y aún hacer esta injusticia y estar aún en soberbia, en vanidad, como dice Isaías 5:18, que lo leímos anteriormente también. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyuntas de carneta. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado en no aceptar en lo que estamos fallando. Los pecados de comisión y de omisión. Para Dios es tanto el pecado de no hacer bien. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no solamente no incumplamos un mandamiento, sino también el que no le demos la importancia de vida a lo que debe hacerse bien. Santiago 4:17 nos indica:
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús enfatiza el deber de hacer el bien con el nuevo mandamiento del amor. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús enfatiza el hecho de que una persona hará bien, buscará hacer el bien con este mandamiento de amor. Si uno ama como Jesús ama, como Él nos ha amado, vamos a procurar también amar a las demás personas y no hacerles daño, no hacer daño a nuestro prójimo, porque tenemos ese ejemplo de amar como Cristo y también tenemos que amarnos los unos a los otros. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, es un pecado por omisión. No amar a su prójimo, no buscar apoyar con esa misma misericordia y mansedumbre que tiene el Señor, también es contado como un pecado. Y el quinto punto es el pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado es imperdonable. No es solo hablar contra el Espíritu Santo, ni hacerse irreceptivo a la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador, aunque va implicado en ello. Lo grave es atribuir maliciosamente a poderes malignos lo que es ejecutado por el poder del Espíritu de gracia. El que lo comete ha cesado de ser receptivo a las influencias divinas con toda contumacia y obstinación y cierra el paso definitivamente al arrepentimiento o cambio de mentalidad. No acepta que la obra que está haciendo el Espíritu de gracia se opone a lo que Dios está haciendo y es uno de los pecados más delicados. Y tengamos cuidado con lo que vamos a decir y a hablar, que el Señor nos dé discernimiento para poder saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.